Si no tenés que grabar en la nube. Listo. Y ahora esperá que acá se me ha colgado. Pero podés creer. Ay, Dios. Ahí parece que retomó. Vamos a ver si. Bien, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Se ve la presentación, digo. No, 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 todavía no a se vos te ve. Ah, vemos. no, entonces falta compartir. Vamos a compartir. Ahora sí. Bueno, vamos a retomar desde donde dejamos el otro día. Hernán les hizo una introducción del tema, ¿sí? El punto 3.4 que es bases y dimensión. ¿Sí? Acá fundamentalmente vamos a ver o vamos a tener la definición de base. Y un concepto que tenemos es que si yo tengo un espacio que tiene una dimensión finita, voy a tener un conjunto de generadores que va a ser un conjunto finito de vectores. Tomemos estas definiciones por ahora y vamos a verlas enseguida en ejemplos. La otra es que una base es un conjunto de generadores que son linealmente independientes. ¿Sí? Y después empezamos con los teoremas. Hay unos cuantos teoremas en este capítulo, o en este ítem del capítulo. Uno es que si tengo un espacio vectorial que sea distinto del cero, y ese espacio tiene una dimensión finita, ese espacio vectorial va a tener una base. ¿Sí? Es decir, si tengo un espacio vectorial de dimensión 2, ese espacio va a tener una base formada por dos vectores. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, que los vectores estándar de Rn forman una base. Acá tenemos otro teorema que nos dice que todas las bases de un mismo espacio vectorial que tiene dimensión finita tienen el mismo número de vectores. Es decir, si yo tengo un espacio vectorial que tiene dimensión 2, ¿sí? Todas las bases de ese espacio vectorial van a tener dos vectores. ¿Sí? Si tuviera una base de un espacio vectorial que tiene dimensión 3, todas las bases van a tener dimensión 3, o sea, van a ser 3 vectores. Ahora vamos a ver algún ejemplo. La dimensión viene dada por el número de vectores que tiene la base, ¿sí? La dimensión del espacio vectorial. Y después tenemos un par de colorarios. Uno me dice que si la dimensión de un espacio vectorial B es n, entonces n más un vector de ese espacio vectorial van a ser linealmente dependientes. ¿Sí? O sea, si yo tengo un espacio vectorial que tiene dimensión 3, si yo tomo 4 vectores de ese espacio vectorial, esos vectores van a ser linealmente dependientes. Acuérdense cuando vimos hace un tiempo atrás independencia y dependencia lineal, vectorial, que dijimos que si estábamos en Rn y teníamos una cantidad k de vectores que era mayor esa cantidad a n, que era la dimensión del espacio, los vectores son linealmente dependientes. Ven que acá ocurre lo mismo. ¿Sí? El otro corolario, el 2, nos plantea que si tenemos la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Esa dimensión es n, entonces cualquier conjunto de vectores, de n vectores que sean linealmente independientes van a ser una base. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Hay algo que no se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Ven?
Yo creo que esta es la mejor manera que tienen ustedes planteando una variedad lineal que pasa por el origen de darse cuenta lo de que hablamos cuando hablamos de dimensión, ¿sí? Fíjense, yo tengo una variedad lineal, ven, pasa por el origen, ¿sí? Bueno, por algún motivo no me están dando la... A ver ahora, ahí está. Bien, ven, pasa por el origen. ¿Se acuerdan que acá teníamos un P? Un punto por donde pasaba la variedad lineal. Como no lo tengo, esto pasa por el 0, ¿sí? Entonces esto forma un subespacio. Entonces, esta variedad lineal, ¿se acuerdan que este M me daba la dimensión que tenía la variedad lineal? ¿Se acuerdan que cada uno de estos era un vector? ¿Sí? Acá habría otros y acá habría otros, ¿sí? Entonces, ven que la cantidad de vectores que necesito para una dimensión M van a ser M vectores. Dicho de otra manera, si yo tuviera una dimensión, una variedad lineal de esta forma, ¿sí? ¿Qué dimensión tiene la variedad lineal? ¿Qué les parece? ¿Qué dimensión tendría esa variedad lineal? T parámetro a sub 1 vector. Exacto, la dimensión es 1. Y fíjense que necesito un vector, ¿sí? Esta variedad lineal habíamos visto que es una recta, ¿sí? Ahora lo vemos en la presentación, ¿sí? Pero por eso les digo que es interesante que tomen la variedad lineal porque me parece que es donde mejor se ve el tema de dimensión y de vectores, la cantidad de vectores que necesito, ¿sí? Entonces, bueno, acá es lo que dijimos, estos vectores directores son linealmente independientes, forman una base y la dimensión es M. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una recta que pasa por el origen, acá estaríamos hablando la que hicimos recién, x es igual a t1 por a1, la dimensión es 1, la base está formada por un vector, ¿sí? Si tuviera un plano que pasa por el origen, en este caso, ¿qué tendría? X igual a T1 por A1 más T sub 2 por A sub 2. La dimensión es 2 y necesito, en la base, tengo dos vectores. Y si me hablan de un hiperplano que pasa por el origen, acuérdense que hiperplano era cuando la dimensión era igual a n menos 1, ¿se acuerdan? Decía que m era igual a n menos 1. Entonces, si me hablan de un hiperplano en R4, me están hablando de algo que tiene dimensión n menos 1, que sería 3 menos 1 es 2. ¿Sí? ¿Se ve? Yo les aconsejo que, como le dijimos el otro día con Hernán, con Adriana, acá aparecen algunos términos que no son comunes o conocidos, que no los vimos antes, ¿sí? Por ahí base, por ahí cuando habla de dimensión, ¿sí? Cuando habla de hiperplano, subespacio, espacio vectorial. Entonces, por favor, vean las definiciones, ¿sí? Los ejemplos. Si tienen dudas, pregunten. Porque a veces el problema que tienen es que cuando quieren hacer un ejercicio que les plantean en un parcial o en un final, no entienden lo que les están pidiendo.
¿sí? Cuando después explicamos el ejercicio, dicen, ah, era eso. Entonces, por favor, vean los ejemplos, vean los ejercicios, porque ya les digo, aparecen algunas definiciones, palabras diferentes. Bueno, acá fue lo que vimos recién. Los versores estándar de RN forman una base en RN y la dimensión es n, ¿no? Entonces, por otro lado, como vieron que el corolario dice que cualquier conjunto de n vectores que son linealmente independientes va a ser una base de RN. Esto es algo que tiene que quedarles claro, que no hay una única base para un espacio. Hay infinitas bases, ¿sí? O sea, yo puedo elegir cualquier vector para que sea base. Bueno, va a depender si estamos hablando de Rn o de R3. Yo elijo 3 vectores linealmente independientes de R3 y con eso armo una base para R3. Ahora, si en lugar de darme R3 o R4 para armar, me dan un subespacio y me dan, por ejemplo, un plano, entonces ahí tendré que ver que la base de ese plano lo verifique al plano. Aparte de ser linealmente independiente, los vectores lo van a tener que verificar, ¿sí? O sea, no puedo elegir cualquiera que sea linealmente independiente. No, tengo que elegir que sea linealmente independiente, pero aparte que verifique el plano. Por ejemplo, acá en este caso me dan 3 vectores y me dicen, ¿constituyen una base de R3? Primer dato, si son 3 vectores, son 3 vectores de R3, ¿no? O sea, si a mí me dan 3 vectores, pero son de R4 o de R2, no me sirven para que constituya una base de R3. Ahora, ¿qué tendría que hacer acá? ¿Qué les parece? Fíjate si son linealmente independientes. Exacto, fijarme si son linealmente independientes. Perfecto. Entonces, fíjense que como me tiran 3 vectores, yo podría escribir el primer vector, ¿sí? Segundo vector, tercer vector. Y como acá lo único que me dicen, si es una base de R3, no me pide otra cosa, entonces yo directamente podría, trabajar con operaciones elementales, ¿sí? Tratando de triangular, si la última fila se me elimina, hay una combinación lineal, por lo tanto no es linealmente independiente. Y la otra, calcularle el determinante. Calculo el determinante y me fijo cuánto me da. Es decir, -1 multiplicado por quién. Si tacho la fila y la columna me queda -1 por 1 es -1. Fíjense que acá me queda 3 por 0 que es 0. Acá va un menos, pero acá tengo un menos. Entonces me va a quedar un más. Tacho la fila y la columna, 1 por 1 me da 1. Y después tengo 2 por 0 que me da 0. Y la última va positivo, pero como acá tengo un menos, me queda -2. Y acá, ¿quién multiplica? 1 por 3, que es 3, menos, pero con este menos se hace más 2. Y entonces, ¿con qué me encuentro? Acá me queda 1. Acá me queda +2. Y acá me queda 5, ¿sí? Multiplicado por 2, que es -10. O sea que me quedó -7. Como esto es distinto de 0, A, B y C son linealmente independientes y son base. De R3. ¿Sí? ¿Se vio eso? Sí, profe.
El hecho de que sean base de R3 significa que yo con estos 3 vectores podría armar cualquier vector que me den de R3. Cualquiera. Cualquier vector que me den de R3 con estos 3, más 3 coeficientes A, B y C, ¿sí? Yo podría armarlo. Cualquier vector que yo tenga de R3 lo puedo armar. Eso significa que sea base de R3, o que sea base de R2, o que sea base de R4. ¿Sí? Ese es el significado que tiene que sea base. Bien. Vamos a... Tengo un poco pequeña dibujada la goma para borrar. Bien. Bueno, acá está lo que hicimos recién. ¿Ven? Tengo el determinante, lo calculo. Me da menor que 7, perdón, me da igual a menos 7. Distinto de 0, son linealmente independientes, forman base de R3. Bien, acá tenemos otro teoremita que nos dice que si yo tengo un espacio vectorial B, un conjunto de vectores de B es una base, si y solo si todo vector de B se puede escribir de manera única como combinación lineal de ellos. ¿Sí? O sea, ¿se ve lo que me está diciendo? Yo tengo este espacio vectorial, ¿no? Entonces me dice, un conjunto de vectores de B es una base, o sea, si yo tengo acá un conjunto de vectores, ese conjunto va a ser una base si cualquier vector que tenga por acá lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos. Es lo que les acabo de decir yo en el slide anterior, ¿sí? Cuando les dije que una base de R3, ¿sí? Con una base de R3, es decir, con 3 vectores linealmente independientes, base de R3, puedo escribir cualquier vector que pertenezca a R3. Acá, en lugar de hablar de R3, habla de un espacio vectorial general, genérico. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí. Bien, acá tenemos otro. Les dije que había varios teoremitas en esta. Acá tenemos un espacio vectorial B que tiene dimensión finita. Ese es un subespacio de ese espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces me dice que si la dimensión de S va a ser menor o igual a la dimensión de B. ¿Sí? Que el signo igual vale solo si B es igual a B. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo que cuando teníamos conjuntos, ¿se acuerdan? O sea, yo tengo, porque en definitiva un espacio vectorial es esto, y yo tengo un subespacio de ese espacio vectorial que es este. ¿Sí? Entonces, la dimensión que va a tener este subespacio, así como está dibujado, va a ser menor que la dimensión que tiene el B, porque hay ciertos elementos que no están dentro de ese. Sería igual, bueno, si los dos fueran iguales, exactamente iguales, entonces ahí las dimensiones serían las mismas. Eso es lo que me está diciendo este teorema. ¿Sí? Bien. Este creo que es el último. Ahora tenemos un espacio vectorial B de dimensión finita. Ese es un subespacio de B. ¿Ven? Donde me dice que la dimensión de S es K, K es menor que N, y B es una base de S. Entonces existe una base que se obtiene
Bueno, acá una base, acá falta B, ¿no? Una base de B que se obtiene agregando a la base anterior una cantidad oportuna de vectores. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos subespacio, vimos un caso parecido que hablaba de que yo si tenía una base de un subespacio que estaba contenido en otro, agregando una cantidad oportuna de vectores podía lograr una base del espacio principal. Es lo que estamos, en cierta manera, diciendo acá. ¿eh? Vamos a ver algunos ejemplos ahora donde vamos a aplicar algo de lo que vimos. Bueno, tenemos todavía un corolario más. Si tengo que B es un conjunto de vectores, de K vectores linealmente independientes de un espacio vectorial B que tiene una dimensión finita, entonces si agrego a esa base una cantidad oportuna de vectores, obtengo una base de B. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo? Bueno, supónganse que yo estoy en R3, ¿no? Y tengo el vector 1, 0, 1 y el vector 0, 1, 1. Estos dos vectores no son base de R3, pero son linealmente independientes. Entonces, si a estos dos vectores les agrego un vector que sea linealmente independiente con estos, por ejemplo, el 1, 0, 0, ¿sí? Ahora estos tres vectores van a ser una base de R3. ¿Cómo sé que son independientes? Bueno, acuérdense lo que les planteó Hernán. ¿Sí? Yo acá tengo estos dos vectores, sé que no los puedo hacer combinación lineal porque tengo un 0 en una posición, acá tengo un 0 en otra. Y acá me aseguré que el tercer vector tenga un 0 en una posición que no la tiene ni este ni este. Por eso, así rápidamente puedo saber que son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Se vio el ejemplo que les hice? Hola, hola. Sí, profe. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces vamos a ver un segundo. Así. Bueno, acá estos ejercicios, ustedes tienen las demostraciones, están hechas las demostraciones. Entonces, yo se los voy a dejar para ustedes. Y lo que vamos a ver es esto, miren. Estos son los que les pide la profesora que hagan. ¿Sí? Entonces, los otros se los dejo para ustedes. Primero que los tienen resueltos. Y estos no están resueltos. Y aparte acá vamos a ver cosas que por ahí no vimos en la teoría. ¿Sí? Entonces, me piden hallar una base y la dimensión del hiperplano de R4 y me dan esta ecuación. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la dimensión de este hiperplano? ¿Cuál sería la dimensión? Una. ¿Por qué 1? Porque hay una sola ecuación. Dos. ¿Es? Cuando vimos, reciencito que vimos, que yo les dije, fíjense, Ah, 3 porque es n-1. exacto. O sea, la dimensión de un hiperplano viene dada por m, que es igual a n-1. Entonces, como n es 4, menos 1 me da 3. ¿Sí?
Entonces, me dio 3 la dimensión. La dimensión es 3. Bien, ahora, la base, ¿cuántos vectores va a tener? De paso les digo, la base se escribe entre llaves y después se escriben los vectores, ¿no? Entre paréntesis. Y entre vector y vector una comita. Bien, la base. ¿Cuántos vectores van acá? 3 también. Exacto, van 3 vectores. Perfecto. O sea, acá irá un vector, acá irá otro vector y acá irá otro vector. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo los obtengo? Tengo dos métodos. Un método por ahí un poco chapucero y un método analítico. ¿Cuál quieren ver primero, el chapucero o el analítico? El analítico. Muy bien. Yo pensé que me iban a decir el chapucero, porque es el que uso yo, pero bueno. Fíjense, yo tengo la ecuación, ¿no? Esta Hernán la explicó en alguna oportunidad. ¿Qué tengo? Una ecuación, 4 incógnitas. Tengo infinitas soluciones, ¿sí? Entonces lo que hago es despejar una en función de las demás. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a suponer que I, por ejemplo, vale R, que Z vale S y que T vale W. ¿Sí? Y ahora voy a armar la ecuación vectorial de esto. ¿Sí? Entonces, la ecuación vectorial, ¿qué tendría? Primero, tendría X, ¿sí? O sea, tendría R, el primer parámetro, que multiplica a un vector. Ese vector está formado por X, Y, Z y W. Fíjense, en X, R lo tengo solo acá. Entonces acá tendría menos 2, ¿sí? Después, esto es X. En Y iría 1, porque R es Y. Y después tengo 0 y 0. ¿Sí? ¿Se ve eso? Hola. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Vamos con el que sigue. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo sería? Ahora me voy a fijar X, pero para Z igual a S. Entonces, ¿qué tendría? En X 1. tengo que 1, perfecto. En Y, ¿qué tengo? 0. 0, perfecto. En Z, ¿qué iría 1. acá? 1, 1, perfecto. Y el final, en W, ¿qué va? 0. 0. Muy bien. Bueno, y ahora voy a, para no escribir acá arriba, voy a escribir acá abajo, ¿no? Más, en T, ¿qué tendría? A ver, ¿quién me ayuda ahora con T? Menos 3 En puede la ser. X X, sería ¿qué iría? Menos 3. Menos 3, bien. Sí, sí, menos 3, sí, menos 3, correcto. Después, ¿qué iría en Y? 0, 0 y 1. 0, 0, 0 en Z y 1 en W, ¿no? Porque W es T. Y la base es el vector menos 2, 1, 0, 0, el vector 1, 0, 1, 0, y el vector menos 3, 0,
0, 1. ¿Qué característica va a tener la base? Los vectores linealmente independientes. ¿Sí? La cantidad de vectores tiene que ser tal que sea igual a la dimensión del espacio o subespacio o hiperplano que estamos queriendo sacar. Y a su vez, y también lo tiene que verificar. Es decir, si yo reemplazo este vector acá, me va a dar 0. Si reemplazo este vector acá, me va a dar 0. Y si reemplazo este vector, me va a dar 0. Porque lo verifica. ¿Se entendió cómo lo hacemos analíticamente? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. La otra forma, por ahí un poco más chapucera, es armar los vectores ustedes. Ustedes van a decir, ah, sí, ¿cómo hago para armar el vector? Es sencillo. Me fijo, por ejemplo, y digo, un vector puede ser, ¿ven? Si yo hago que x valga 0 y que w valga 0, ¿cuánto tiene que valer? Y que y valga 1, ¿cuánto tiene que valer z para que me verifique esa ecuación? Si x vale 0, y vale 1 y w vale 0. ¿Cuánto tiene que valer z? 1. ¿Te parece? Si Dos. vale 1, exacto, tiene que valer 2. A medida comido el 2 la cantidad. ¿Sí? Porque la y está multiplicada por 2. Y ahí tendría un primer vector. Ahora digo, bueno, y me faltan 2, ¿no? Pues necesito 3. Ah, bueno, ahora podría ser que el primero valga 0, podría ser que el segundo valga 0, ¿sí? O sea, que x valga 0, y valga 0, y que z valga 1. Bueno, vamos a hacer al revés. Empecemos por atrás. Que w valga 1. ¿Cuánto tendría que valer z? Si w vale 1. 3. 3. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer uno para que nos quede igual que lo que les quedó acá. Fíjense, si yo digo, vamos a hacer que y valga 0 y que w valga 0, ¿ven? Digo que y vale 0 y w valga 0. W vale 0 ahora, y vale 0. ¿Cuánto vale x y cuánto vale z? 1. 1 y 1, ¿sí? Fíjense que este vector nos quedó igual que este, pero los otros no. Es una base donde un solo vector coincide, pero los demás no. ¿Y puede ser eso? ¿Cierto? Sí, porque hay infinitas bases. La cantidad de bases es infinita. Basta que me verifiquen el subespacio, listo. Entonces, ¿cuándo uso un método y cuándo uso otro? Es a gusto de cada uno. Lo importante es que ustedes sepan lo que están haciendo. ¿Sí? O sea, hacer esto que hicimos acá o hacer lo que está hecho acá es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo justifico que esta es una base? Supónganse que les ponen justificar. ¿Cómo sé que es una base? Bueno, es una base porque la dimensión del hiperplano, ¿sí?, es 3. Tengo 3 vectores linealmente independientes
¿sí? Que verifican el hiperplano. Yo digo hiperplano, podría decir subespacio acá, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí. Miren que es importante que ustedes le pongan la explicación, porque les aparece justificar. Entonces, si me dice justificar, tengo que justificar por qué es lo que estoy diciendo. Acá en este ejercicio en particular no se los dice, ¿sí? Pero ustedes vieron que cuando les dan los ejercicios siempre les meten la palabrita justificar. Bueno, ¿de esto alguna pregunta, duda del ejercicio? ¿De dónde salió? ¿Cómo se hizo? No, no. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el que sigue. Ahora este lo podrían hacer ustedes prácticamente solos o solas. A ver, ¿cuál va a ser la dimensión de este subespacio? Me dice que es un hiperplano de R3, ¿no? Y me da la fórmula, x más 2 y menos z igual a 0. ¿Cuál es la dimensión de esto? 2. 2. ¿Por qué? Porque estoy en R3 menos 1 me da 2. ¿Sí? Y esto es un plano. Y bueno, lo puedo hacer exactamente igual que como hicimos hoy. ¿Sí? Por ejemplo, podría decir que x vale menos 2y más z. Digo que y es igual a r, que z es igual a s, y escribo la ecuación que sería nr, y acá ¿qué me quedaría? Ahora acá tengo que poner x, y z, ¿no? Ah, perdón, me quedó uno de más. Así. Entonces, ¿cuánto vale x para r? Menos 2. Menos 2, perfecto. En y vale 1 y en z 0. 0. Más s, ¿cuánto vale x para s o en z? 0. No, 1, 1. En y 0, 0. Y en z o en s 1, 1. ¿Sí? Y bueno, la base va a tener dos vectores, ¿no? La dimensión es 2, dos vectores linealmente independientes que son el menos 2, 1, 0 y el 1, 0, 1. ¿Sí? Perdón, ¿cómo? No te escuché, discúlpame. Hola, hola. No escuché a nadie hablar, Ariel, no sé. Ah, bueno, bueno. Me pareció que alguien hablaba. Bien, ¿se ve entonces? Fíjense que ese ejercicio también lo podrían hacer, como yo les dije, de la otra manera, dándole valores a x, a y y a z, que verifiquen la ecuación, y sacar los vectores que me la verifiquen, ¿sí? Esa las dejo para que la hagan ustedes. O sea, acá hicimos solamente el método A, habría un método B para hacer, que se los dejo a ustedes. Ahora bien, fíjense ¿alguna pregunta, duda de lo que vimos, ejercicio 5 y ejercicio 6? no, profe. Bien.
Vamos con el que sigue. Me dice, investigar cuáles de los siguientes conjuntos de vectores de R3 es base de soluciones del siguiente sistema. Base del espacio de soluciones. Lo que pasa es que base del espacio de soluciones no lo vimos todavía. Así que este lo vamos a dejar. Este lo vamos a dejar, porque base del espacio de soluciones no vimos. Vamos a hacer el 8, que dice escribir las ecuaciones paramétricas y las cartesianas del subespacio de R3 generados por este vector. Entonces, con un vector, ¿qué subespacio puedo generar? Ahora estoy en R3, ¿no? Pero en general podría ser R2, R3, R5, R15, y estoy con un vector, siempre genero lo mismo. Una O sea, recta. exacto, acuérdense siempre, por eso les dije hoy, T1 por A1 más T sub 2 por A sub 2 más los puntitos suspensivos T sub M por A sub M. ¿Sí? Las variedades lineales, entonces con un vector solo, ¿qué puedo generar? Esto. ¿Y esto qué es? Una recta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede acá? La ecuación paramétrica la puedo sacar bastante rápido. ¿Por qué? Porque yo primero escribo la ecuación vectorial. X igual a t por el vector, que es menos 2, 3, 1. Y de acá escribo la cartesiana. X igual a menos 2t, y es igual a 3t, y z es igual a t. Bien, este es lo que me pedían acá, la ecuación paramétrica, ¿sí? 1. Ahora me piden la 2. ¿Y qué voy a tener que hacer para encontrar la ecuación cartesiana de ese subespacio, que es una recta? En R3. ¿Cómo la obtenía? Dicho de otra manera, ¿va a ser una ecuación o serán dos ecuaciones? Son dos. Son dos, ¿sí? Son dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque la recta en R3 me queda determinada por la intersección de dos planos, ¿sí? Entonces tengo dos maneras de hacerlo. Una manera es trabajando con estas ecuaciones, por ejemplo. Entonces, fíjense, yo de acá puedo despejar que x sobre 2 menos x sobre 2 es igual a t. Y de esta puedo sacar que y sobre 3 es igual a t. Entonces, si yo igualo acá t, me quedaría que menos x sobre 2 es igual a y sobre 3. Esto sería menos 3x igual a 2y. Es decir, menos 3x menos 2y es igual a 0. Un plano. Con esta otra, acá tengo que z es igual a t, igualo y sobre 3 es igual a z, entonces y es igual a 3z, es decir que y menos 3z es igual a 0. Por lo tanto, las ecuaciones cartesianas son menos 3x menos 2y igual a 0 o y menos 3z
igual a 0. Fíjense que acá tengo menos, menos, podría ser más, ¿no? No es lo mismo. O sea que esto que está acá, esto era el 1 y esto es el 2. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Bien. Hay otra manera de hacerlo que me sirve cuando estoy trabajando con subespacios, porque esta que hice acá me sirve si estoy trabajando con subespacios o si estoy trabajando con una recta. O sea, si acá tengo un punto, también me sirve. La otra que les voy a mostrar acá me sirve cuando, cuando trabajo con subespacios. La vamos a hacer acá arriba. Y es plantear una especie de pseudo determinante, y ahora les muestro por qué. Pues yo planteo x y z, y escribo el vector que es -2, 3, 1. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que sean combinaciones lineales, y de acá puedo sacar, por ejemplo, un determinante que sería x, ¿sí? Si yo esto digo que es igual a 0, fíjense que si calculo este determinante me quedaría x por 3, o sea, me queda 3x, menos, pero acá es más 2y, igual a 0. Y el otro, o sea, armé este determinante, ¿no? Ahora podría armar este. Fíjense, cuando armo ese, me quedaría igual a 0. Entonces, me quedaría que y menos 3z igual a 0. ¿Ven? Me quedó lo mismo. ¿Sí? Yo lo que planteé acá y lo que planteé acá es la relación que quiero que exista entre y z y el vector. ¿Sí? Yo lo que quiero es que sean linealmente dependientes. Quiere decir que estén generados por ese vector. ¿Se ve? Sí, sí, profesor. Bien, fíjense, ahora vamos a ir un minutito a GeoGebra para que vean lo que hicimos recién. ¿Ven? Eso fue lo que hicimos recién. Acá tienen los dos planos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se ven los planos? Y la intersección de esos planos es la recta. ¿Ven la recta que tengo acá? ¿Mm? Es la recta que está acá arriba. Fíjense que si yo a -2, 3, 1 lo multiplico, bueno, ¿ven ahí? Ahí se ve mejor, ¿ven? ¿Se ve que la intersección de esos dos planos me da la recta? Sí, sí, sí. Fíjense que si yo multiplico a este -2, 3, 1 por -3, me quedaría 6, -9, -3, que es la recta que es la intersección que me marca. ¿Eh? Es exactamente la misma recta. O sea, eso fue lo que hicieron recién, o hicimos recién, cuando planteamos la intersección de los vectores. Bien. El otro
puntitos que teníamos, veamos acá. O sea, ¿de esto alguna pregunta, duda? ¿Algo que no se vio, no se entendió? Fíjense que estos ejercicios son los que aparecen siempre, con alguna modificación. ¿Sí? Y justamente, acá estamos hablando de bases de subespacios, ¿no? Después vamos a hablar de lo que está acá, que es base del espacio de soluciones, que tiene una pequeña diferencia, pero no lo vimos todavía, por eso no lo quiero dar ahora, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio 9, que nos pide investigar si los vectores son linealmente dependientes. Y me da 3 vectores. ¿Qué podría hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Para ver si son linealmente dependientes. Hola, hola. Verificar que sean su determinante sea distinto, no igual a 0. Podría ser, exacto, podría ser bien plantear el determinante, ¿sí? Podría plantear el determinante, entonces escribo el 2 menos 3, 0, el otro es el 0, 1, 2, el otro es el 1, menos 1, 1, ¿sí? Y ver cuánto me da el determinante, cuánto da, ¿sí? Entonces, esa es una. Y la otra sería triangulando el sistema y ver qué me da, ¿sí? Acuérdense de que si yo triangulo el sistema y una de las filas se me hace 0 o me queda igual o múltiplo de otra fila, la puedo eliminar y ya sé que ese no son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, puedo hacer cualquiera de las dos. Si hago el determinante, ¿qué tengo? 2 que multiplica. Tacho la fila y la columna, tengo 1 por 1, ¿sí? Que me da 1, menos, y acá tengo menos 2, o sea que me queda más 2. Cuando hago esta, me da 0. O sea, acá sería menos, pero es 0. Entonces no pasa nada, no escribo nada, ¿sí? Acá sería menos 0 y el último es más. Y fíjense, tengo 1 que multiplica a quién. Tacho, fila y columna, me queda 3, menos 3 por 2, que es menos 6. ¿Y cuánto tengo acá? Acá tengo 3, acá tengo 6, menos 6 me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son en los 3 vectores? O sea, B1, B2 y B3, ¿cómo son? Dependiente. Linealmente dependientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque calculé el determinante, ¿m? Y me dio igual a 0. Y ahora si tengo que poner 1 en función de los demás, por ejemplo, podría decir, voy a escribir a B3 como A por B1 más un B por B sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que escribir? El vector B3, que es 1 menos 1, 1, ¿sí? Igual A por B1. B1 es 2 menos 3, 0. Más B por B2, que es 0, 1, 2. Entonces, fíjense, 1 igual a 2A y acá me da B por 0, que es 0. El menos 1 me da menos 3A más B. ¿Sí?
Y el último me da 1 igual A por 0, que es 0, más 2B. Pero fíjense que de acá saco que A vale ¿cuánto? 1/2. 1/2. De acá ¿cuánto vale B? 1/2. 1/2. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que verificar acá es que se cumpla la igualdad. ¿Sí? Fíjense, tengo menos 3A menos 3 por 1/2 más 1/2. ¿Eso cuánto me da? Eso es menos 3/2 más 1/2 menos 2/2, que eso es menos 1. ¿Ven que verifica? Menos 1 igual a menos 1. Por lo tanto, la combinación lineal del vector B3 va a ser 1/2 por B1 más 1/2 por B sub 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se vio? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que, bueno, si lo quieren hacer, tienen 1/2 por el B1 era 2 menos 3, 0, más 1/2, y acá tienen por el B2 que era 0, 1, 2. ¿Ven? Les queda, acá sería 1 menos 3/2 y 0, más 0, 1/2 y 1. ¿Ven? Cuando hacen la suma, les queda el vector B3. Les queda el 1 menos 1, 1. ¿Sí? Les queda este vector. ¿Alguna duda, pregunta de esto? Nada, Ariel. No, A ver, entonces, vamos a repasar un poquito lo que vimos. ¿No? Si a ustedes, supónganse que en lugar de darles como les dieron acá, un vector, les dieran dos vectores. Le dan el vector 1, 1, 1, y le dan el vector menos 3, menos 3, menos 3. ¿No? Y le dicen que vean qué pueden generar con este vector. ¿Cómo está acá? ¿Qué pueden generar con estos dos vectores en R3? Un plano. Un plano. No, Eh, no sé. ¿Qué tendría que pasar para que sean, para poder usar estos dos vectores? O sea, ¿te acordamos? Vamos a recordar la ecuación del plano, ¿no? Estamos hablando de un subespacio, entonces vamos a llamarle subespacio, ¿no? Con esos dos vectores sería T1 por A1 más T2 por A2. Ahora, estos dos vectores, ¿cómo tienen que ser? No paralelos entre sí. Tienen que ser no paralelos, ¿no? No paralelos, podríamos decir linealmente independientes también, ¿no? Es lo mismo que decir no paralelos, linealmente independientes que no son paralelos. ¿Y estos dos vectores, cómo son? Paralelos. Paralelos. Paralelos, ¿sí? Entonces yo no puedo generar con estos dos vectores un plano, porque los vectores no son linealmente independientes.
son paralelos. Entonces, a lo sumo, podré generar una recta de R3. ¿Sí? Tengan cuidado, porque con eso muchas veces meten la pata. Sobre todo no cuando son dos vectores, que es más fácil, sino cuando le dan tres. Entonces, para ver qué puedo generar, me tengo que fijar qué tengo que sea linealmente independiente. Porque me pueden dar tres vectores que bueno, ese es otro tema, ¿ven? Por ejemplo, cuando a mí me piden, me dan tres vectores y me dicen, supónganse que me dan estos vectores, el 1, 1 menos 1, me dan el vector 2, 3, 1, ¿sí? Y me dieran otro vector más, el 1 menos 1, 4. Y me dicen que diga qué se puede generar con esos tres vectores. Entonces, si estos tres vectores son linealmente independientes, yo puedo generar todo R3. Si estos tres vectores tengo dos linealmente independientes, puedo generar un subespacio de dimensión 2. Y si estos tres solamente tuviera uno linealmente independiente, podría generar una recta. La dimensión sería 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando me tiran es fijarme qué es lo que tengo. ¿Sí? Y fíjense que cuando me tiran así tres vectores y me dicen qué puedo generar, no me conviene calcular el determinante. ¿Sí? ¿Por qué no me conviene calcular el determinante? Pues yo calculo el determinante, por ejemplo, voy a saber que son linealmente dependientes. ¿Sí? O sea, hay uno combinación lineal de los otros. Pero ¿y qué pasa si en realidad tengo dos que son combinación lineal de un tercero? Entonces, cuando lo que me piden hacer es, por ejemplo, generación, lo que me conviene es lo que vimos hoy, o lo que vimos hace un ratito, usar Gauss, triangular la matriz para ver qué me queda. ¿Se entiende eso? Hola, hola. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, ¿de esto alguna duda, pregunta? Ustedes tienen un montón de ejercicios para hacer, pero ¿cuál es el tema? Esos ejercicios, vieron que en la presentación que yo les mostraba, esos ejercicios están resueltos. Entonces, yo prefiero que esto ustedes los miren y pregunten si tienen dudas para hacerlo. Dice, esto está sacado, ¿sí?, de la resolución. ¿Se ve? Por eso es que yo les diría que los prueben de hacer ustedes y el jueves, perdón, nos charlamos sobre lo que no pudieron hacer. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Hola. Sí, Ariel. Se cortó un ratito, ¿no? Un momentito, sí, pero fue rápido. Bueno, esperen que voy a volver a compartir
así. Bueno, vamos a ver entonces el otro puntito que teníamos para hoy. Esto es lo que, el punto que aparece ahora, nuevo para ver, es el de rango de matriz. ¿Sí? Acá lo que tenemos, lo que vamos a usar, nosotros tenemos un sistema homogéneo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre tiene solución, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tomar los coeficientes de ese sistema homogéneo y con eso armar lo que podríamos llamar una matriz ampliada. ¿Ven? ¿Por qué matriz ampliada? ¿Ven que le agregamos una columna acá que esta originalmente no tiene? ¿Se ve? ¿Ven que acá le llama A' y esta es la matriz de coeficientes A? Entonces nosotros podemos hacer operaciones elementales. Estas operaciones elementales es lo que ya vimos como Gauss, ¿no? ¿Sí? O sea, triangulamos, ¿ven? ¿Y qué va a pasar acá? Se nos van a ir todas las filas que sean combinaciones lineales. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Ahora vamos a ver para qué nos sirve eso. Bueno, lo que acá nos plantea es que esas operaciones que yo haga, obviamente no va a cambiar esa columna que tenía de ceros, ¿no? Va a seguir estando, no voy a tener ningún cambio en esa parte. Entonces, nosotros teníamos la matriz de coeficientes que habíamos visto y a través de operaciones elementales llegábamos a esta otra matriz, ¿sí? Que esta es la forma escalonada de la matriz que tengo yo como matriz A. Fíjense que acá, en esta matriz, yo tendría m vectores de Rn. ¿Sí? O sea, fíjense que yo puedo tomar cada fila como un vector. Y después vamos a ver que también lo puedo tomar en el sentido de las columnas. Cada columna podría ser un vector. ¿Sí? Fíjense que la matriz acá, que yo usé acá, ¿ven? Es la misma matriz que tenía del sistema. Entonces, fíjense, esos vectores, esos m vectores, yo podría suponer que generan un subespacio de Rn. ¿Sí? Ese subespacio le llamo espacio fila de la matriz A. Bueno, acá es lo que yo me adelanté. Si tomo las columnas, ¿ven? Miren que lo borro para que nos quede. Es decir, el espacio fila es el espacio que me forman las filas. ¿Mm? El espacio columna serían de las columnas. Ahora bien, el rango fila de la matriz va a ser la dimensión del espacio fila.
Una pregunta. Si yo tuviera que me quedaron 3 filas, ¿cuál sería la dimensión del espacio fila? Tres. Exacto, la dimensión del espacio fila es 3. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con la dimensión del espacio columna. Lo mismo. ¿Sí? Lo que tiene, bueno, a la dimensión del espacio fila se le llama rango fila de la matriz A. A la dimensión del espacio columna se llama rango columna de la matriz A. Ahora bien, tengo un teorema que me dice que si yo tengo una matriz de M por N, el rango fila va a ser igual al rango columna. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una matriz de 3 por 4 y me preguntan el rango, seguro que el rango no es 4. ¿Por qué? 3 son las filas, 4 son las columnas, ¿no? Entonces, como el rango fila tiene que ser igual al rango columna, nunca puede ser 4, porque tengo 3 filas, ¿sí? No sé si va a ser 3. Voy a tener que hacer algunos cálculos primero para saber si es 3. Pero seguro que el rango 4 no es. ¿Se entendió esto? Hola, hola. Sí, Ariel, nadie dice nada. Bueno. El tema del rango, por favor, porque a veces pasa que les tiran una matriz de 3 por 4, de 4 por 5, de 2 por 3, ¿sí? Y ponen que el rango es 3 o rango es 4. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz tiene que ser, o sea, como tengo una matriz que tiene cantidad de filas distinto de cantidad de columnas, como el rango fila igual al rango columna, el rango podrá ser igual al número más chico que tenga, ¿sí? De entre filas y columnas. Bien. Entonces, nos dice que el rango R de una matriz, este corolario, es el máximo número de filas o columnas linealmente independientes. Es decir, yo lo que voy a hacer es, tengo la matriz, veré si cuando la triangulo, generalmente trabajamos con filas, cuántas filas linealmente independientes me quedan, y esa me va a dar el rango de la matriz. ¿Sí? Vamos a ver que hay otra manera también de saberlo, que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, fíjense que me plantea, si R es el rango de una matriz, entonces hay R filas linealmente independientes. Y si R es menor que N, las demás filas son combinación lineal de ellas. O sea, si yo tuviera una matriz de R por N, ¿sí? Y yo sé que R es el rango y que N, ¿sí?, es mayor que R, entonces la diferencia que tengo
entre R y N van a ser combinaciones lineales. Por ejemplo, si tengo una matriz de 3 por 5 y el rango es 3, voy a tener dos filas que son combinaciones lineales. Si tuviera que el rango fuera 2, si el rango fuera 2, tendría 3 filas que son combinación lineales. ¿Sí? Generalmente nosotros trabajamos con filas. Todo lo que estamos diciendo sirve también para trabajarlo con columnas. ¿Sí? Bueno, acá tienen otra que también es para tener en cuenta. Tengo una matriz de M por N. El rango no puede superar ni el número de filas ni el número de columnas. O sea que el rango va a ser menor o igual a M y va a ser menor o igual a N. Es decir, de nuevo, si tengo una matriz de 3 por 5, el rango de 3 por 5, el rango va a ser menor o igual a 3, el rango va a ser menor o igual a 5. Pero ¿qué pasa? Como ya sé que no puede ser, va a ser menor o igual a 3, ya sé que el rango no puede ser 5 y que el rango no puede ser 4. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Bien. Miren que hay veces que les pueden hacer preguntas, sobre todo si les toca esos multiple choice, que a veces no tienen que hacer nada más que pensar un poquito. ¿Sí? En lugar de embarcarse en cuentas, les pueden plantear cosas que ustedes con lo que saben de la teoría lo pueden contestar. Bueno, y el último corolario de esta serie me plantea que si A es una matriz cuadrada de orden n y el rango es R, resulta que R va a ser menor que N si y solo si el determinante de A vale 0. Y acá, en este corolario, tienen una forma de saber rápidamente si el rango de la matriz, por ejemplo, le dan una matriz de 3 por 3 y les dicen, el rango de la matriz, esta, le calculan el determinante. Si les da igual a 0, y tendrían que hacer alguna otra cuenta, pero ya 3 no es. Y si les diera distinto de 0, podrían decir que es 3. ¿Sí? ¿Se ve eso? Fíjense que esta es una manera rápida para calcular el rango de una matriz. Me dan una matriz de 3 por 3, me preguntan si el rango de esa matriz es 3, calculo el determinante. Me da distinto de 0, puedo decir que sí, que es 3 el rango. Me da igual a 0, puedo decir que el rango no es 3. ¿Sí? Después vamos a ver qué tengo que hacer para saber que el rango es 2 o es 1. ¿Alguna pregunta, duda de esto? No, profe, se entendió. Bien. Bien. Bueno, acá tenemos otro teorema que nos plantea. Tengo dos matrices, A y A', matrices tal que una de ellas se obtiene de la otra por un número finito de operaciones elementales. ¿Sí? Entonces me dice que el rango fila de A es igual al espacio fila de A'. O sea que los rangos son iguales. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo hago las operaciones elementales, ¿sí? No cambio el rango de la matriz que estoy
calculando. Cuando hicimos al principio, que trabajamos con la matriz y la matriz ampliada, bueno, cuando llego al final, el rango que me da la matriz A', ¿sí?, va a ser igual al rango de la matriz original. Y esta es una forma de darme cuenta cuál es el rango. El rango de una matriz escalonada va a ser igual al número de filas no nulas de la matriz. Es decir, me dan la matriz, la voy triangulando, cuando llego al final, me fijo cuántas filas me quedaron no nulas. Me quedaron, la matriz original tenía 4 filas, cuando llego al final, escalonada, me quedaron 3 filas. Bueno, el rango es 3. ¿Sí? Me tengo que fijar en el número de filas que son no nulas, las que no tengo todas las filas iguales a 0. Bueno, acá ¿cómo calculo el rango de la matriz? ¿Ven? De esta manera. Es decir, tengo la matriz, ¿sí?, operaciones elementales, Gauss, lo que veíamos como triangulación, ¿sí? Entonces, me fijo cuántas filas me quedaron acá, R filas. Entonces, el rango es R. Porque descuento todas las filas que valen 0. ¿Ven? Solamente tengo en cuenta las que tienen algún valor distinto de 0. ¿Se ve eso? Sí, Lo profe. otro que yo les dije, lo que yo les planteé, que está en uno de los corolarios, es, yo por ejemplo tuviera esta matriz, yo podría calcular el determinante de A, si me da distinto de 0, entonces podría decir que el rango, como acá tengo Mn, el rango será, perdón, si tengo Mn, que para poder aplicar el determinante tiene que ser matriz de n por n, ¿no? Matriz cuadrada. Si me da distinto de 0, puede decir que el rango es n. Ahora, si me da igual a 0, si el determinante de A me da igual a 0, entonces lo único que puedo decir es que el rango no es n. Ahora, ¿es n-1, n-2? No sé, lo tengo que calcular por este método o por otro. ¿Sí? ¿Se ve lo que...? O sea, la manera de calcular el rango es esta. Ahora, del corolario que vimos recién, si yo tengo una matriz A, es una matriz, por ejemplo, de 3 por 3, yo calculo el determinante de A, me da distinto de 0, entonces puedo decir que el rango es igual a 3. ¿Por qué? Porque el determinante me dio distinto de 0. Ahora, si el determinante me da igual a 0, lo que sé es que el rango de A no es 3. Ahora, ¿es 2? ¿Es 1? No sé. Tengo que hacer o este método u otro que vamos a ver en un ratito. ¿Se ve? ¿Preguntas, dudas? Hola, hola. Sí, Ariel, no, profe, no sí. dice nada. Bueno. Bien. Ven lo que vimos recién. O sea, el rango de A'
va a ser R y va a ser el rango que tiene A. O sea, estaríamos en algo parecido. ¿Se acuerdan cuando empezamos a principio de cursada y teníamos un sistema de ecuaciones y la resolvíamos por Gauss y decíamos que con Gauss las soluciones eran las mismas del sistema original? Bueno, es exactamente lo mismo. El rango de la matriz no va a cambiar si nosotros hacemos esas operaciones elementales que son las que venimos haciendo desde que comenzamos la cursada. ¿Mm? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿ven? O sea, me dan esta matriz, me preguntan cuál es el rango de la matriz. Entonces, para hacerlo, ¿qué hago? Como hacíamos antes, ¿sí? Tengo que hacer las operaciones para que se vayan eliminando, vaya teniendo los ceros acá, ¿sí? O sea, ¿qué hago? A la primera la multiplico. ¿Cómo llego al cero acá? Por ejemplo, 3L1 menos 2L2. Me quedaría 6, 3 menos 6. Y L2 me quedaría menos 6 menos 4. Menos 4 menos 2, ¿no? Entonces sumo. Me queda 0, menos 1 y acá me quedan menos 8. Fíjense que acá es lo mismo si acá tengo todo positivo, ¿ven? El 1 y el 8. ¿Cómo llego al 0 acá? Multiplico la primera por 5 y le resto la segunda, la tercera multiplicada por 2. Entonces la primera por 5 sería 10, 5 y menos 10. La segunda por menos 2 sería menos 10, menos 8 y sería más 6. 0, acá me quedaría menos 3 y acá me quedaría menos 4. Ven que acá tengo positivo y positivo, es lo mismo. ¿Sí? Y ahora tendría que hacer un 0 acá. El 0 acá haría, multiplico por menos 3 L2 y le sumo L3. Me quedaría 0 menos 3 menos 24. Y le sumo 0, 3 y 4. 0, 0, menos 20. ¿Ven? Como ya no puedo seguir, ¿cuál es el rango de esa matriz? 3. Exacto. Tengo una fila, 2 filas, 3 filas no nulas. O sea, 3 filas. Acá tengo 3 filas no nulas. El rango es 3. Si acá le hubieran calculado el determinante de A, le hubiera dado distinto de 0. Entonces también podrían decir que el rango es 3. ¿Sí? No lo voy a hacer el determinante, pero lo pueden calcular. Por eso va a depender también qué es lo que le están pidiendo en el ejercicio hacer. Bueno, ven, ahí está. Lo que le dije que no le iba a hacer, porque ya acá estaba hecho el cálculo, ¿ven? Le da menos 10, que es distinto de 0, por lo tanto el rango también, acá también. ¿Sí? Fíjense cuando hacen esta, que el rango el determinante me da 0.
Ahora, ¿cuál es el rango de la matriz? O sea, acá voy a saber que no es 3. Yo acá puedo suponer que esas dos son linealmente independientes. Tendría que chequearlo. Rápidamente, ¿cómo se dan cuenta que estas dos son linealmente independientes? Si le dan estos dos vectores, ¿cómo saben rápidamente que son linealmente independientes? ¿Cómo sé si dos vectores son linealmente independientes? Porque no son Hola, paralelos. hola. Exacto, porque no son paralelos. Entonces, si yo me fijo, el 1 menos 2, 3, tendría que ser un A multiplicado por el 3, 1 menos 1. Cuando hago la cuenta, ¿qué pasa? 1 igual a 3A. Acá tengo menos 2 igual A por 1, ¿no? Pero acá tengo 3 igual A por menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá me queda que A vale 1/3. O sea, acá tengo como acá tengo positivo y positivo, acá A va a ser positivo. Y acá me está dando negativo. Acá me está dando menor que 0 y acá me da menor que 0. ¿No? Entonces de ahí saco que no existe A para que sean paralelos. Fíjense que este tipo de cosas yo se los planteo. ¿Por qué? Porque o sea, si ustedes logran relacionarlos con diferentes conceptos que fuimos viendo a lo largo de la cursada, entonces se les va a facilitar cuando tienen que hacer un ejercicio. Porque ustedes este ejercicio, o sea, ustedes si les piden justificar, acá ponen que estos dos vectores no son paralelos, por lo tanto no son linealmente independientes, pueden hacer una cuentita muy rápida y ya les queda justificado. Y saben que, si no, ¿qué tengo que hacer? Y no me queda otra que usar Gauss para demostrar que cuando trabajo con esto me quedan dos líneas, porque con esto lo único que digo es que el rango no es 3. Entonces, si a mí me preguntan en este ejercicio cuál es el rango de la matriz A, yo puedo hacer esto, el rango no es 3. Y bueno, y ahora tengo que decir cuánto es el rango. Porque no puedo decir que el rango no es 3. Yo tengo que decir que el rango es 2. Y voy a tener que decir por qué es 2. Porque dos filas son linealmente independientes. ¿Se ve eso? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bien. Bueno, fíjense ahora lo que un concepto que es lo que se llama menor de una matriz. ¿Sí? O sea, yo tengo una matriz de M por N. Si yo tomo una matriz cuadrada de orden P, es lo que llamamos menor de una matriz. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, hay un teorema que me dice que si yo tengo una matriz que tiene rango R, equivale a decir que existe en la matriz un menor de orden R con determinante distinto de 0. Y que todos los menores mayores a R, el determinante va a ser nulo. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, tenemos otro teorema y después vemos el ejemplo. Este otro teorema lo que me plantea es que si tengo una matriz de rango R,
mejor dicho, una matriz tiene rango R si existe en la matriz un menor de orden R con determinante no nulo. Y todos los que son de R más 1, o sea, un orden mayor, van a contener al menor mencionado. Entonces, a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con este ejemplo que está acá lo que vimos recién. ¿Ven? Si yo calculo la matriz, el determinante de esta matriz, me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ven? Entonces, perdón, yo esta matriz no podría calcular determinante porque no es cuadrada. ¿Sí? O sea, fíjense que esta matriz tiene 4 filas por 3 columnas. ¿Sí? Entonces yo podría armarme una matriz de 3 por 3. Esa matriz de 3 por 3 le llamo menor de A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me fijo esta matriz, que es de 3 por 3. Y me fijo si el determinante de esta es distinto de 0. Si es distinto de 0, ahora, fíjense, ¿cuántos menores de 3 por 3 puedo obtener acá? Este es 1, ¿no? Fíjense que podría obtener otro así. Vamos a marcarlo de esta manera. Fíjense, yo podría obtener uno así. ¿No? 1. Después podría obtener otro así. 2. Ahora, podría obtener uno con esta fila y esta fila, que hasta ahora no lo tuve. 3. ¿Y qué otra combinación me quedaría? Ya las cubrí todas. ¿Sí? O sea, fíjense, vamos a repasar. Usamos esta fila y esta fila. Después usamos esta fila y esta fila. ¿Sí? Y después usamos la primer fila con estas dos, con esta y con esta. Y ahora me faltaría la primer fila con esta. No, ya está. Con la tercera y la cuarta. Por eso, la segunda, tercera y cuarta la usé. La primera, segunda y tercera la usé. La primera, segunda y cuarta la usé. ¿Sí? O sea, ahí tendría todas cubiertas. O sea, las matrices que formé fueron estas. 2, 6, 2, 1, 2, menos 3. Después la otra es 2, 5, menos 4. Dejo esta y pondría 1, 2, menos 3, 1, 3, 1. ¿Sí? Y después tendría la primera, a ver, 2, 5 menos 4. Con la segunda ya tengo. Con la tercera y la cuarta. Con la segunda y la tercera. Exacto. Y la 2, cuarta. 6, 6, 2 y 1. Sí, la cuarta. Dije tercera, pero es la... 1, 3, 1. Pará, no, pero Sí, es está igual bien. que esta. Pará. No, no es igual a eso. Acá, Porque ahí tomaste ¿cómo la que no? primera, segunda y tercera en la primera que hiciste. A ver. Está bien, Ariel. 1, 3, 1. Ah, tenés razón. Estaba mirando acá y no lo veía. Y bueno, y la que me queda por poner, ¿cuál es? Una que no tenga la primera. ¿Sí? Que sería la 2, 6, 2.
1, 2, menos 3 y 1, 3, 4. 3, 1. ¿Sí? O sea, estos son lo que llamó menores, ¿sí? De una matriz. Ven que estos, la matriz esta de 4 por 3, estos son cuadrados de 3 por 3, porque a esto les puedo calcular el determinante. A esto sí le puedo calcular el determinante. ¿Sí? Entonces, si el determinante de alguno de estos me da distinto de 0, el rango será 3. Si el determinante de todos estos me diera 0, todos me dan 0, ahí podría decir que el rango no es 3. Y entonces ahora tendría que empezar a buscar determinantes de 2 por 2. ¿Sí? Porque ya los de 3 por 3 los cubrí todos, ¿ven? ¿Se ve eso? Sí, O sea, si yo profesor. tengo una matriz de 4 por 3, el rango de esta, ¿puede ser 4? ¿Puede ser 4? Una matriz de 4 por 3. ¿El rango puede ser 4? Tendría que haber un grito atronador con la respuesta. No. No. Exacto, no, no puede ser 4. No, no puede ser 4, no. ¿Por qué? Porque dijimos que el rango fila va a ser igual al rango columna. Entonces, si para que sea igual, puede ser 3, no 4. Por eso es que entonces, ¿qué hago? Bueno, esto es lo que yo tengo que hacer si no quiero usar Gauss. Pero fíjense que para una matriz de 4 por 3 tengo que hacer 4 determinantes de 3 por 3. Y si hago los 4 determinantes de 3 por 3 y me llega a dar 0, después tengo que empezar. Lo que pasa es que los de 2 por 2 casi seguro que me va a dar distinto de 0 alguno. Porque ya son mucho más, aparte son más fáciles de hacer, pero igual imagínense la cantidad que me van a aparecer. ¿Sí? Por eso, en general, les conviene, de pronto, cuando tengo matrices, ¿sí? Y me piden rango, usar Gauss. Salvo que sea, que me digan, por ejemplo, el rango, decir si el rango de esta matriz es 3, que solamente tengo que hacer un determinante. ¿No? Pero si a mí me dan una matriz de 4 por 3 y yo no uso Gauss, ¿podría hacerlo con determinantes? Sí, de esta manera. O sea, tengo que plantear los menores, ¿sí?, que puedo sacar de esa matriz. ¿Está? Por supuesto que si yo calculo el primer menor me da distinto de 0, listo. El rango es 3. Ahora, si hago el primer menor me da 0. El determinante del primer menor me da 0. Hago el del segundo me da 0. Hago el de tercero me da 0. Y hago el del cuarto me da 0. Bueno, estuve un rato haciendo por ahí con lo que tardé en hacer los 4 determinantes, hacía el rango de la matriz. ¿Sí? Ahora bien, yo en este ejercicio hice otra cosa. Porque fíjense lo que nos piden. ¿Ven? Dice, perdón. Dice, hallar una base de subespacio generado por los vectores 2, 5, 4, 2, 6, 2, 1, 2, menos 3, 1, 3, 1. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que está pasando es que estoy triangulando y se me está yendo
una fila. Ven que los vectores acá los escribí en la forma que me los dieron. ¿Se ve? Entonces, cuando llego al final de la triangulación, acá tengo la base que me estaban pidiendo. ¿Mm? O sea, estos tres son los vectores linealmente independientes. Fíjense que coinciden esos tres vectores con el rango de la matriz que habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Se ve? Hola, hola. Se ve. Sí, profe, se ve. Bien. Yo aproveché el ejercicio para mostrarles lo que habíamos visto al final con lo de cuando vimos el concepto de menores. ¿Sí? Pero el ejercicio pedía otra cosa. Yo lo aproveché para mostrarles otra cosa. ¿Sí? Bueno, fíjense que la dimensión es 3, ¿no? O sea, me quedaron 3 filas linealmente independientes. Bueno, y acá, ejercicios para realizar. Fíjense que en este caso son bastante fáciles, ¿no? Porque ven, acá, si calculo el determinante, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 1. Entonces, ¿el rango cuánto vale? Dos. Exacto, el rango es 2. Acá, ¿ven? Esta matriz es de 2 por 3. Entonces, el rango no puede ser 3. No, puede ser 2. Entonces, tomo el menor este, calculo el determinante, ¿sí? Tomo el menor 1, 0, 0, 1. Calculo el determinante, me da 1. Entonces, digo que el rango es 2. Tengo esta matriz que está acá. Esta es de 3 por 2. ¿Puede ser el rango 3? No. No. Entonces, tomo este menor, calculo el determinante, me da 1, el rango es 2. Y ahora tengo esta matriz. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y acá tengo 4. O sea, esta matriz es de 5 por 4. ¿Podrá ser el rango 5? Y no. A lo sumo será 4. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, si yo quisiera a esta matriz, bueno, acá lo puedo calcular rápidamente. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 filas nulas acá. También lo podría calcular por ese lado. Acá tengo 3 filas no nulas. Este también lo podría haber calculado por ese lado. ¿Sí? Acá lo puedo calcular por ese lado. Tengo 3 filas no nulas. Entonces el rango es 3. La otra es ver que el único menor complementario que me va a dar distinto de 0 es este, que es de 3 por 3. Todos los demás me van a dar 0. Los que quiera armar de 4 me van a dar 0 porque va a tener una fila o una columna igual a 0. ¿Sí?
Entonces, el primero que me da distinto, el determinante va a ser de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ese determinante me da igual a 1. Entonces, el rango es 3. ¿Sí? O sea, tengo distintas maneras de poder contestar lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá una respuesta posible, ¿no? Matriz escalonada. Ay, perdón. Me fui para el otro lado. Matriz escalonada. Otra matriz escalonada. ¿Sí? Acá esto está mal. El rango no es 12. ¿Sí? Porque tengo 3 filas. Acá está. Acá va 3. Bueno, y ahora les quedan ejercicios para practicar. Se los dejo para que los practiquen ustedes. Les doy este ratito para consultas. De lo que vimos. Ah, ahí estoy sin video. Pongamos video. Si querés cortar, cortá. Ya detengo, detener grabación. Después me tiene que decir que